Todo lo que te amarga, todo lo que te hace tener complejos, todo lo que seguía golpeando tu vida, que no te dejaba nunca superarte, nunca ser próspero. Ahora el Señor te atraviesa ese pasado de complejos, de heridas, de imposibilidades, de limitaciones, y te arrastra hasta tu origen en Él, cuando no existías. Pero el Señor te creó por producto de una palabra y de un diseño, con una razón de existencia en tu nación y en tu generación. Muy buenas noches para todos. Dile a que tienes a tu lado: la paz del Señor sea contigo. Y el que tienes a tu otro lado, dile también: la paz del Señor sea contigo, para que quites esa cara de amargado que tienes. Díselo. Sonría, que el Señor le ama. ¿Cuántos celebran a Jesús en esta noche? Aplauda al Rey. Alcanzame el celular, hijo. Alcanzame el celular. Puede tomar su asiento. Estamos contentos de estar aquí. Gracias a la organización del ministerio. También dile que tienes a tu lado: hoy tus pies no te trajeron. El Señor te trajo en esta noche. ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Cuántos creen que el Señor lo convocó a su casa? Entonces hay algo especial que Dios quiere hacer para marcar un antes y un después, pero creo que van a ser 2 o 3 personas nomás. No sé quién será de esas 2 o 3 personas que Dios va a marcar un antes y un después en esta noche. 1, 2, 3, ya está. Se lo arrebataron. Le metieron el gol antes. Esto es para gente que está despierta. Dile a que tiene a tu lado: los curiosos solamente miran lo que los que están interesados arrebatan. Dile a que tiene a tu lado: los curiosos solo miran, son espectadores de los arrebatadores. ¿Cuánta gente hay que arrebatan esta noche aquí? ¿Cuántos hay los que provocan el reino de los cielos? Uno solo nomás. Me parece que nos vamos a quedar con él, Ay, esta generación de jóvenes, hermano. Dile que tienes a tu lado: esta generación parece cristal, pero Dios los quiere formar como oro puro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda al Señor. Despiértese. Venga, venga, venga. Venga, el que tiene espíritu de joven, venga. Venga, venga, venga. Sí. ¿Y quién se levantó? ¿Sabe que he encontrado en esta vida adultos con espíritu joven y jóvenes con espíritu de viejo, que les pasa la vida por encima, por adelante o por el costado? ¿Sabe lo que significa estar o ser parte de una nueva generación? No es que tengas 17, 16 o 20 años. Es que tu espíritu permanezca joven, porque tienes una razón de existencia y un diseño del Padre que se sigue cumpliendo. El que no vino a cumplir lo que Dios quiere con él, sus días están contados y su existencia no sirve de nada. Se les pasa la vida por encima o por el costado. Pero hay adultos que quieren formar parte de la nueva generación. Por eso cuando una de las organizadoras, la hermana Giselle, me dijo: la entrada va a ser libre. Y le digo: sí, porque va a haber gente que no es joven de edad, pero es joven de espíritu, y necesita que el Señor le refresque cuál es el origen que Dios tiene con cada persona. Levanta tus manos, hijo. Pon el número 3 ahí en tu mano. ¿Con quién vienes hoy? ¿Cuántos? 3 hijos. 3. ¿Por qué el Señor me dijo que pongas 3 aquí? Eres la referencia de tus 3 hijos, me dijo el Señor. Hoy el Señor vuelve a restaurar tu referencia de paternidad sobre los 3 hijos que un día pensaste perder cuando estabas luchando con el Señor.
de sanar la herida que tu mismo padre provocó en tu vida. Y hoy me dijo, hoy se ha levantado por la mañana y dijo: Señor, mi juventud se perdió, pero no quiero que la juventud de mis hijos se pierdan, porque no quiero ser el mismo padre que yo tuve un día y me hizo perder la juventud por una herida que causó en mi corazón. Vengan los 3 hijos, por favor. ¿Sabe qué necesita la juventud? Referencias sanas. Tus hijos no van a vivir lo que usted como padre y persona adulta no esté viviendo. Tus hijos no van a hacer lo que tú digas, sino lo que tú haces. Si llevas una mala vida o una vida religiosa, tus hijos lo van a doblegar y multiplicar, porque eso sucede con las generaciones. Se duplica lo que se hizo. Si tú no estás viviendo lo que tú deseas para tus hijos, no va a pasar. Va a pasar todo lo contrario que usted desea, porque usted todavía no pagó el precio de vivirlo. Tus hijos van a multiplicar lo que usted determine hacer con Dios y con su vida. Y me dijo el Señor, hoy vino esta noche para que le hable primeramente de la herida que sané de su padre y la herida que no va a provocar en sus 3 hijos. Porque hoy, así como te hago referente y reconstruyo la referencia de padre sobre tus 3 hijos, comienzo a levantarte con un llamado ministerial. Después de 5 años de lucha y todo lo que pasó con la madre de tus 3 hijos, hoy también el Señor lo va a sanar en su corazón. Abraza a tus hijos. ¿Cuántos aplauden al Rey Jesús? ¿Alguien cree que el Señor ya está hablando en esta noche? No veo que alguien crea. No, pasa que todo esto está arreglado. Usted está arreglado, pero no con Cristo. Si usted está hablando esas cosas en su cabeza, está arreglado con otro. ¿Cuántos creen que el Señor está hablando? Denme un segundo, por favor. Aplauda al Rey Jesús. ¿Esos se congregan aquí? ¿De dónde vienen? Everett. Wow. No, claro, no, Dios no revela todas las cosas. Yo tengo que preguntar a veces. Prepárate, porque el Señor comienza a levantar un liderazgo junto con tus hijos. ¿Dónde está la madre de ellos? Está trabajando. Todo el proceso que pasaste con la madre de ellos y casi lo mismo que pasó con tu padre y tu madre, hoy el Señor rompió ese decreto que siempre el diablo quiso presentarte la mesa, que se iban a separar. Hoy se termina para siempre. Llévate ese decreto a tu casa. Te bendigo. ¿Cuántos celebran al Señor? ¿Alguien cree que el Señor está hablando? Deme un segundito. Acompáñeme a la cita bíblica mientras yo comparto en mi página lo que está pasando aquí, porque mire, acabo de compartir en mi página ministerial lo que está pasando aquí. ¿Sabe por qué? Porque gente en todo el mundo ahora desde todo el mundo se va a conectar a la transmisión y va a ser también ministrada por el Señor. Desde Agua Viva Internacional, Belfer para las naciones. Nunca sabes dónde puede llegar tu semilla. Entonces no la escondas ni te la comas. Esto es un llamado para una generación diferente. Y no es esa generación que se conforma en cantar alabanzas y cantar canciones nuevas y venir a un lugar. No, es una generación de jóvenes con una mentalidad diferente y con obras diferentes, con alcances diferentes. Una generación
que no va a vivir bajo limitación del mundo, pero sí bajo los límites de protección de la santidad del Señor sobre su vida. ¿Me está escuchando? Hoy vine de parte del Señor. Mire, me tomé 8 horas, desde Miami vengo, y me dijo el Señor: te envío a esa tierra para que le hables a la generación nueva que está engendrando el Señor y a los que quieren pertenecer a la nueva generación, para decirle que toda limitación de la religión se está rompiendo en esta noche. ¿Cuántos quieren la revelación de Cristo para su vida? A ver, hay gente que no sabe ni para qué vino. Dile que tienes a tu lado que la palabra no te rebote, que la palabra no te pase por abajo los pies, porque hay gente que está sedienta aquí. Los curiosos son espectadores siempre. Salmo 139, verso 16, por favor. Y diga conmigo: hay algo más atrás que mi pasado. No, pero dígalo, no me lo diga como un niño de kindergarten, dígamelo con fe. Hay algo más atrás que mi pasado. Hoy el Señor me va a llevar un poco más atrás que mi pasado, para sanar heridas, quitar complejos, romper limitaciones, sacar imposibilidades y hacerme responsable del llamado de Dios con mi vida. ¿Cuántos lo quieren a eso? Aplauda al Señor. Pongamos el versículo, por favor. Salmo 139, verso 16. Dile que tienes a tu lado: tú no eres una coincidencia. Tampoco eres una elección de hombres. Eres una palabra del Señor enviada a esta tierra, materializada con tu persona. ¿Alguien lo cree a eso? Esta noche es para gente valiente solamente, le aviso. Para gente que no quiere hacer nada, que se la quiere pasar llorando en un rincón por lo que le... No. Esto es para gente que sabe que tiene un origen y un destino en Cristo Jesús. A la gente que se quiere hacer la víctima, no es esta palabra. A la gente que quiere andar como víctima en la vida, no es esta palabra. Porque en Cristo no hay víctimas, en Cristo hay redimidos. En Cristo no hay angustiados, en Cristo hay gente arrepentida porque sabe que hay una prosperidad en Dios asegurada. Veo poca gente convencida. Dice la palabra del Señor: mi embrión. ¿Y qué dice? ¿Y qué más? Tu libro, no tus libros. Lea bien. Aprenda a leer la Escritura. Y en tu libro estaban, que luego fueron. Me siento como una maestra de kindergarten. Lea con fe, porque esto es una palabra que va a marcar un antes y un después en tu vida. Aprenda a valorar la palabra. ¿Qué dice? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué significa eso? Espere, tranquilo. ¿Qué significa lo que David está diciendo? Sí, David dijo. Es que si esta generación, ya estoy viendo gente de 17 años dormido, imagínense. Los niños, cada vez que voy a una congregación me contestan. Y los que tienen 16 ya están dormidos, imagínense. Porque es una cuestión de lo que viene pasando en las generaciones. Aunque usted vea desconectadas a las generaciones, no están desconectadas. Lo que los padres viven, por consecuencia lo van a vivir los hijos, pero siempre el Señor tiene una generación asegurada que se va a despertar. Quizás sea tu nieto o tu hermanito de 5 años.
Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué está diciendo David ahí? Que cuando se le reveló el Señor, que todo lo que David pasó no fue coincidencia. Tampoco él fue productos de decisiones que la gente tomó con su propia vida. Y cuando David va a la existencia o viene a la existencia como ser humano, todo lo que su padre, su madre y lo que estaba pasando en su casa, a él lo afectó. Pero el Señor le reveló a David que todo era parte del plan de Dios con su vida. Se me fueron los amén. ¿Qué le pasó? Ahora le voy a explicar esto, no se preocupe. Entonces dice la palabra que cuando David estaba ya como rey, comienza a escribir los salmos de todo lo que él había entendido en su tiempo de cumplimiento, desde lo que él pasó desde niño. Y dice que el Señor le reveló que cuando él era un embrión en su vientre de su madre, dice que el Señor lo vio a David. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene un gran propósito. Dile que tienes a tu lado, no tengas miedo. Usted no tiene un gran propósito, dígale. Usted es el propósito. Ese es el problema de esta generación y la generación pasada, que le dijeron: usted tiene un gran propósito en Dios. Y entonces la gente, por no entender que ellos, por la Escritura, son el propósito, se dan el mal privilegio de decir: bueno, yo le voy a contestar a Dios de aquí a 5 años. No, es que lo que me dijeron los profetas y los sueños que tuve como de parte de Dios, como que no me gusta mucho lo que Dios quiere conmigo. Yo prefiero otra cosa. Pero cuando la gente sabe que para lo que Dios lo envió a la tierra a existir es la razón de su existencia, no van a jugar con esas cosas. Porque si usted no cumple el propósito por el cual usted fue creado, usted va a ser infeliz toda su vida y va a estar gastando aire en esta tierra. Y lo peor que todo, que las cargas que usted viene cargando desde que fue un niño, desde que estabas en el vientre de tu madre, como fue David, rechazado, no vas a poder salir de eso. Porque tu comienzo va a ser en el pasado de los hombres. En el pasado que el hombre y la situación de donde llegaste y las limitaciones y la falta de posibilidades y las tradiciones y las religiones de tu familia, por decisiones de ellos, te van a afectar a ti. Pero cuando usted sabe que más atrás de tu pasado hay un origen en Cristo con tu vida, el pasado ya cobra otro significado. En vez de llorarlo, te hace fuerte. En vez de estar con complejos de dónde saliste, vas a ver la gloria de Dios dentro de ti para superarte, para hacer cosas que en tu familia y en tu tierra y en tu nación nadie logró, porque nadie quiso conectarse al que le dio la razón de existir. Entonces andan siendo usados y abusados por la misma gente que hace lo mismo que ellos hacen. Entonces David dice que Dios ya lo vio cuando era un simple embrión en el vientre de su madre. Y esto es lo que David se le reveló. Por eso David no tenía rencor. David estaba sano en su corazón, no porque oraba todos los días, sino porque sabía desde dónde estaba su origen, que él nació para ser rey. Pero todas las cosas que Dios lo hizo atravesar en el lugar donde él nació, en la situación y en la condición de su padre, de su madre, la relación que iba a tener mala con sus hermanos, que iba a ser despreciado, rechazado por su misma familia,
por decisiones equivocadas de su padre y de su madre, era lo que Dios había planificado para que él sea el rey de Israel que él escogía, no que el pueblo escogió. ¿Me está siguiendo? ¿Se me perdió? Cuando a usted se le revela su origen en Cristo, todo lo que te amarga, todo lo que te hace tener complejos, todo lo que seguía golpeando tu vida, que no te dejaba nunca superarte, nunca ser próspero, ahora el Señor te atraviesa ese pasado de complejos, de heridas, de imposibilidades, de limitaciones, y te arrastra hasta tu origen en Él, cuando no existías. Pero el Señor te creó por producto de una palabra y de un diseño, con una razón de existencia en tu nación y en tu generación. David nació para ser rey, pero también tenía que pasar por lo que Dios sabía que lo iba a formar como el rey que Dios escogía. Para que usted entienda por qué David está diciendo estas cosas. David nació por el producto de una relación fuera de lo normal entre su padre y su madre. Por eso que David dice: en pecado mi madre me concibió. ¿Alguien leyó ese salmo? Eso no está diciendo que los bebés nacen en pecado, porque hay gente que también interpreta las cosas así. Están como la doctrina católica, que dice que San Pedro te espera con las llaves porque el Señor le dio las llaves a Pedro. No, es otra cosa. Por producto de malas interpretaciones, mucha gente no conoce quién es en Cristo. Pero diga conmigo: la revelación del Señor va a quitar toda carga en mi vida. Va a romper toda situación que me sigue amargando, entristeciendo y que nunca me deja superarme. Hay gente que se quiere superar en el Señor en esta noche. Y la palabra dice, David en sus salmos, entre medio de las canciones de revelaciones de su vida, escribe que él fue concebido en pecado. Él fue concebido en pecado. Él escribe de un producto de una relación no correcta entre el que fue su padre y fue su madre. No sabemos qué le pasó a la madre de David, pero sabemos que la madre de sus hermanos, por bibliografía y teología, que la madre de sus hermanos, que vivía en ese momento que David era un muchacho, no era su madre. Por eso los hermanos lo despreciaban. Por eso David tenía otra contextura física que sus otros hermanos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos leyeron la palabra de Samuel aquí, la historia de David? Cuando Samuel llega a la casa del padre, ¿quiénes estaban en la casa? La madre de sus hermanos. ¿Y quién más dice? ¿Y quién más? ¿Quiénes estaban sentados a la mesa? Y Samuel se equivocó entre 6 y 7 veces. ¿Quiénes estaban en la casa? ¿Alguien está aquí? Gracias. ¿Y por qué David no estaba en la casa? ¿Por qué estaba con las ovejas, hijo? ¿Por qué estaba con las ovejas? Nunca se puso a pensar. Porque era despreciado. Imagínese que usted nace y al mismo momento que usted nace, usted es el rechazo de su padre, porque tu vida y tu persona le hace recordar a su padre un error del pasado. Y usted no tiene nada que ver. Pero en esa condición nació David. Y sé que mucha gente aquí nació en condiciones iguales o peores. Porque lamentablemente la sociedad, y sobre todo la latinoamericana, tiene muchos problemas con las relaciones. Gente que está casándose sin saber qué es lo que tener un matrimonio, engendrando hijos porque no saben qué hacer
Y ellos nunca fueron ni engendrados, ni educados, ni bien criados. Imagínense los errores y horrores que esos padres que nunca fueron buenos hijos o no aprendieron lo que es la paternidad, van a seguir repitiendo en sus descendencias. Por eso el llamado del Señor a esta generación es que alguien se pare en tu familia y diga: yo no voy a repetir lo que mis padres y mis ancestros hicieron, porque Dios me escogió en otras posibilidades. No le voy a echar la culpa a nadie, no voy a tener rencor de nadie, sino que yo decido hacer las cosas diferentes con mi vida, con mis elecciones, conforme a lo que Dios me quiere enseñar, que mis padres no tuvieron o no lo escogieron. La revelación de Cristo en tu vida te enseña y te desafía a entender que ya no puedes hacer responsable a los demás de lo que tú escoges. Sin el poder de Cristo, el ser humano está perdido. No tiene opción de cambio. No tiene otra opción de vida. No tiene forma de romper ciclos, hábitos, principios y resultados. Pero delante del poder de Cristo, usted ya no puede decir: yo soy así porque a mí así me hicieron. No. Es usted el que decide seguir siendo así delante de un poder todopoderoso que puede cambiar toda tu forma, toda tu persona, tu destino y el destino de tus generaciones. Esto es para gente valiente. Y esa palabra valentía en el lenguaje del Señor es gente que se hace responsable. Pero yo tengo 16, no importa. Lo que empieces a hacer hoy con tu vida, aunque tu familia no lo esté haciendo, aunque te traten del raro, del loco, mañana van a precisar de todo lo que usted decidió hacer con Dios en su vida. Esto no es para jóvenes y gente que a cualquier cosa que le dicen ya abandonan todo lo que Dios les desafía. ¿Sabes por qué se te hace difícil? Porque tienes muchas creencias, muchas rutinas, pero te faltan convicciones. Te falta tener una convicción, una certeza de por qué Dios te está pidiendo que seas diferente, que tengas principios diferentes, que construyas diferente tu vida. No te digo ni que te vayas para la enseñanza del mundo y que menos te metas en una religión que no te da ningún entendimiento de lo que Dios te está diciendo y de lo que Dios te está revelando día a día de para qué viniste a existir. Hay algo mucho más grande de lo que usted todavía ni sabe que Dios quiere con usted. Pasa que usted no sabe quién es. Es fácil decir: yo soy hijo de Dios. Ok, amén. ¿Pero para qué? ¿Para qué viniste a esta tierra? Es fácil quedarse con un evangelio simple, pentecostal, religioso. Es decir: yo soy hijo de Dios. Pero el Señor nos dio una demanda. El Señor en las bienaventuranzas, por ejemplo, nos dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Falta Biblia, voy por acá. Ni los grandes se la saben, imagínense cómo estamos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ya no es Dios que te va a decir, es la gente que te va a observar un comportamiento diferente, porque tienes convicciones diferentes, tienes una sabiduría diferente, tienes entendimiento diferente. Y no es una religión eso, es una profundidad que a todo ser humano le falta. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí
usted puede decir, no, yo soy hijo. Amén, usted es hijo de Dios. Pero qué bueno que la gente te reconozca por eso y no lo que tú dices. Porque si no hay obras diferentes en ti, es porque no hay una palabra diferente en ti, no hay un entendimiento diferente en ti, no tienes convicciones diferentes. Por eso parece que todo es difícil con el Señor. ¿Sabes por qué te es difícil? Porque lo que tendrías que sacar de aquí lo sigues buscando en la Biblia. Las creencias te van a hacer las cosas difíciles, pero las convicciones te van a hacer claro el camino de quién quieres ser, qué quieres hacer y qué escoges. La razón de existencia que Dios te habla, o lo que la señora necesidad y el señor límite y la señora religión y la señora tradición te dicen qué vas a hacer de tu vida y qué puedes alcanzar. Tú decides. Porque para ser alguien más de tu generación, de tu nación, de las imposibilidades, de los límites que tu familia tuvo, usted no necesita ser valiente. Decide ser igual que todos y ahí se quedó. Nadie te va a tener odio simplemente por querer ser diferente. Nadie se va a burlar de ti porque eres igual que todos. Y los mismos límites que ellos decidieron por no ser valientes en superarse, los vas a tener tú. Van a sufrir del mismo problema. Vas a comer de la misma situación. Vas a vivir con los mismos complejos que vivieron tus padres, tus primos, tus hermanos, siendo que tú tienes una posibilidad diferente. Hoy la mayoría de la gente que está aquí, muchos que están en su casa, ni vienen aquí. O sea, que Dios te llamó para algo. Voy por acá porque no me contesta nadie. Dios te escogió para algo. Y no es para que seas un evangélico religioso que no tiene nada de diferente, ningún alcance diferente. Sí, mi hermana se fue a estudiar a la universidad, pero no tiene nada que ver, porque no sabe ni de dónde vino. Se recibió como doctora, pero sigue con los mismos complejos de cuando tenía 6 años de edad. Para eso usted fue llamado en Cristo, mi querido, mi querida joven y joven. Usted fue llamado al Señor para primero recibir la luz de lo que otros no tienen. Porque aquí en el Señor todo cobra un nuevo significado, aún de las cosas que te avergonzaban, aún de lo que te creaba complejo. No, yo no me merezco eso. Cuando veo a la juventud de hoy y gente que no tuvo juventud, pero tiene ese espíritu joven porque quiere algo diferente para su vida, teniendo 40, 50 años. Yo conozco hombres de Dios que lloraban amargamente diciéndome, amigos míos, hombres de Dios muy fuertes, pero lloraban amargamente diciéndome, si Dios hubiera tocado mi puerta más antes, ¿cuántos dolores de cabeza me hubiera ahorrado? A veces que le pregunto al Señor, porque Él hace todo perfecto. 2 amén nomás. Pero conocí a hombres de Dios que me decía, el Señor golpeó mi puerta a los 45 años. Y toda una vida de error. Que hasta hoy, estando en el Señor, siendo perdonado, siendo libre, siendo utilizado por Dios, sigo sufriendo las consecuencias de una vida equivocada, por tener principios equivocados, por tener percepciones equivocadas, por una educación equivocada, que hasta hoy, hasta hijos míos sufren de esas consecuencias. El Señor siempre está golpeando tu puerta. Pasa que en momentos que ya no sabes qué hacer con tu vida, comienzas a oír ese sonido. Antes no. Mejor que aproveches el tiempo donde Dios te está llamando.
Pero para cambiar esto, porque la religión tampoco te va a ayudar mucho. Vení un domingo, ahora los recitales, qué bendición esos recitales. Me pone contento, como a mí como persona, que los jóvenes que han decidido comenzar un camino con la vida del Señor tengan opciones, tengan entretenimiento sano, porque eso es lo que también la religión le robó a la juventud, opciones de un entretenimiento sano, creativo, edificativo. La religión no responde nada, te obliga, te impone y no te da ninguna respuesta. Eso fue lo que principalmente el Señor Jesús vino a romper en esta tierra sobre la vida de los hombres. Pero hay hombres que les gusta permanecer ahí, porque como no tienen respuesta de nada, tampoco dan respuesta a nada. Esto para gente que quiere hacer respuesta porque está buscando una respuesta en su vida que solamente se llama Jesucristo. Y Jesucristo representa toda una vida nueva, desde un entendimiento nuevo. Para algo el Señor se habrá esforzado en enseñar tantas cosas, ¿no? O solamente para que usted tome 2 o 3 cosas y ande sobreviviendo como pueda. No, eso no es la vida en el Señor. Los padres que hoy vinieron hoy aquí, les demando de parte del Señor que dejen de ponerle los límites que usted vivió a sus hijos. Sus hijos son otra generación. Tus hijos tendrían que confrontarte en superarte. No, pero vinimos de una colonia y nuestra familia siempre. Es que usted vive de su pasado. Usted quiere comenzar desde su pasado. No, mi querida. No, mi querido. Usted tiene que comenzar desde el origen de Dios en su vida, en el cual también incluían los límites que ibas a vivir, pero también los dones y talentos que te iban a llevar a superar, a romper límites, a romper capacidades que tu familia no tuvo. Por eso David dice esto: mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo era un embrión, tú me viste y escribiste cosas de mí en tu libro. Dile que tienes a tu lado: tienes una página en el libro de Dios. Dile que tienes a tu lado: tienes una página escrita de lo que Dios te llamó a quién ser y qué cumplir en esta tierra. El que anda haciendo mucho es porque no está cumpliendo nada. ¿Qué es lo que el Señor dijo cuando vino? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, pero dijo: yo vine a cumplir. No andar haciendo cosas que otros quieren, no andar según la necesidad de los enfermos, sino los enfermos que no quieren vivir más la vida que los llevó a ser enfermos. Sobre esa gente el Padre estaba atento con la persona de Cristo. No el que quería ser sanado de un milagro para volver con la misma mentalidad a vivir a la vida de enfermedad que un día lo llevó. Para la gente era un paralítico, pero el Señor después le decía: tus pecados te son perdonados. Tu forma de vivir errada significa eso, mi amado. La palabra pecado está estigmatizada, violentada en la vida de la gente. Eso es pecado. Y usted sabe lo que significa el pecado. ¿Sabe lo que significa en el hebreo y en el griego? Las mismas cosas. Errarle al blanco, pegarle a un lado que no le tenés que pegar, llevar una vida equivocada, elecciones erradas que no te dejan llegar al éxito, que no te dejan llegar a la prosperidad, o sea, al cumplimiento de lo que Dios quiso contigo. Porque fuera de lo que Dios quiere contigo, todo te va a costar 10 veces. Todo lo vas a tener que buscar tú. Hasta te vas a tener que inventar cosas. Porque estableciendo eso en tu vida,
Tú estás diciéndole a Dios y a tu vida que tú eres tu propio Dios. Por eso la palabra dice que los tercos son igual que los idólatras para el Señor, porque usted decide por usted. Por eso hoy se levantó este evangelio emocional que también está atrapando a la nueva generación, que le dice a los jóvenes: pon a Dios en tus planes. No, o sea, empezamos mal ahí. Esto es un evangelio de cruz. Usted tiene que tomar lo que usted iba a hacer con su vida por lo que Dios quiere contigo. Voy por acá porque hay gente que le falta la cruz por ahí. El Señor te dijo, para empezar este evangelio, esta buena noticia de que Dios tiene cosas contigo que tú ni sabes, tienes que tomar tu cruz. Esa es la matrícula. Ese es el requerimiento. Porque si tú tienes un librito que en la señora necesidad, los límites de tu familia, la tradición, la condición en la que estabas o lo que tu familia estabas, comienzas a escribir algo que lo que tú no puedo, no llego, creo que esto solamente me merezco. Ese es el libro que usted se escribe, fuera de lo que Dios escribió contigo. Y a la gente se le enseña a pedir oración por una necesidad y no por su razón de existencia. Imagínese que usted comience a orar a partir de esta noche: Señor, revélame lo que tú escribiste en tu libro conmigo. Ya no te voy a pedir cosas, quiero saber misterios de lo que yo no sé, de por qué vine, de por qué nací en la condición que nací, en la familia que nací, en el tiempo que nací, en la situación de mis padres, en la limitación de mi nación. Y ahí vas a conocer hasta tus dones y talentos que se iban a aprovechar otros, porque nunca le preguntaste para qué me los diste. He visto tristes historias de jóvenes. Recuerdo una joven de 19 años que estaba en una de las congregaciones que abrimos en una isla del Caribe. Me senté con ella y un matrimonio de líderes de jóvenes, y Dios me empezó a revelar su vida. Le digo: hija, pero tú has sido una rebelde sin causa. Sí, es que siempre como que me dio intriga lo que mis padres me decían que no era bueno. Eso es lo que crea la religión. Lo que al hombre se le impone y no se le hace entender, va a terminar ahí. ¿Cuántas madres pueden decir eso? Que le dijo a su niño: no pongan los dedos en el enchufe. Y ahí van, están todo el día mirando el enchufe. Hasta que no le diga: si los tocas te mueres. Ahí ya no lo miran más. Porque así funciona nuestra mente. La religión te impone, Cristo te hace entender para saber prosperar y que no elija lo que no te conviene. Y esa joven, no me puedo olvidar porque fue algo que me impactó. Sus padres cristianos, toda su familia, en todas sus limitaciones y las enseñanzas religiosas, pero de buen corazón. Y esa muchacha, todo lo que le decían que no escoja, ella escogía. Y ese día que estábamos hablando y conversando, porque estaba en un tiempo muy difícil, estando con una pareja que no era su esposo, con el mismo muchacho que sus padres le dijeron: no te conviene, hija, no es un muchacho que esté bien, no es tu complemento, y ese muchacho no va a aportar nada bueno a tu vida. Pero ahí fue, y se fue a otra isla con ese muchacho. Hoy estaba viviendo las consecuencias de eso. Porque si algo que tiene que aprender la juventud de la gente que fue joven y hoy vive graves precios paga, es que la experiencia te enseña, pero te cobra caro. Pero el consejo te ahorra mucho y te educa. Y saben que esa muchacha empezó a asustarse y dijo a la pastora de jóvenes que teníamos en la congregación:
Le dijo, ¿tú sabes dónde dejé mi bolso? Necesito mi pastilla. Pastilla. 19 años. Y me dijo, sí, hermano Ariel, yo dependo de una pastilla para vivir. A los 19 años. Y unos minutos antes le digo, tú adorabas al Señor. Y el Señor me está diciendo que desde los 12 años, exactamente, mi abuela me empezó a llevar ahí. Y yo era una de las ministras, pero no entendía en realidad lo que estaba haciendo. Ya no lo hago hace 4 años a eso. Y ahí habla de lo de la pastilla. Y me dice, les quiero contar algo, una situación. Y hace así esa chica. Tenía una cicatriz de acá, acá. Era una cruz, una cicatriz gigante. Y me dice, fui operada de cáncer terminal de tiroides a los 17 años. Y el Señor me dijo, donde cerró su don, fue donde la enfermedad la atacó. Por no depender de mí, ahora depende de una pastilla. Y esa chica me dijo, si yo no me la tomo, a la hora me muero. Si no me tomo esa pastilla diaria que tengo que tomar de por vida, a la hora me muero. Y le dije, por no querer depender de lo que Dios te llamó, a quién ser y qué hacer, anda sobreviviendo. Pero el Señor nos llamó a vivir una vida de abundancia. Si usted quiere responder lo que el Padre escribió con usted. Póngame el versículo, por favor. Dile que tienes a tu lado, antes de tu pasado hay un origen en Dios que necesitas conocer. Y va a sanar muchas cosas que todavía no han sido sanadas. Ni van a poder ser sanadas hasta que usted no conozca su origen. Y todo va a cobrar un nuevo significado. Póngame el versículo, por favor. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? En este momento que David está escribiendo esto, ya se había cumplido muchas cosas en su vida. Y estaba dándonos a entender de parte de Dios que todo por lo que él había pasado en esos 40 años, desde que era niño, todo tenía un significado. David nació en un problema gravísimo. Mientras su padre lo observaba, David le hacía recordar el error que había cometido. Imagínense, la cara de David le hacían ver eso a su padre, siendo que David no tenía nada que ver. Pero David no se llenó de rencor el corazón. Me está oyendo, joven. No se fue a las drogas. No se volvió rebelde o rencoroso con su padre. En lo que sus hermanos no hacían, David, por querer agradar a su padre, iba a hacer lo que todos sus hermanos mayores deberían hacer. En la ley de la familia de los israelitas, los hermanos mayores tenían que cuidar las ovejas, no eran los menores. ¿Cuántos escucharon la vida de José? ¿Quiénes cuidaban las ovejas? Entonces, ¿quién debería haber estado con las ovejas mientras Samuel llegaba a la casa de la familia? ¿Quién debería haber encontrado en la casa? ¿Pero dónde estaba David? Porque el rechazo de su padre, la burla de sus hermanos, en David no producía un corazón con enojo, con rencor, con complejos, con ira. Lo hacía desafiarse a honrar más a su padre, sin ser igual que sus hermanos. La pregunta. ¿Por qué entre millones de jóvenes y hombres que tenía Israel, Dios escogió a David? En ese tiempo la paternidad de padres e hijos estaba muy dañada. ¿Sabe por qué?
Porque David, en frente de toda su situación, que él no tenía nada que ver, nació y se encontró con eso. Él no fue igual que todos los hijos. Él quiso ser diferente, responder diferente al rechazo. Voy por acá, porque hay muchos dolidos por aquí. Responder a la burla de sus hermanos diferente. Porque David sabía que él estaba en esa familia, porque algo diferente lo esperaba. Pero para eso tenía que ser diferente, para que Dios lo apruebe. Mientras más se burlaban su hermano de él, él más quería ser diferente a ellos. Mientras su padre más lo mandaba fuera de la casa para que no lo vea su nueva esposa, más David respondía, no enojando con su padre, no teniendo rencor con su padre, sino queriendo honrarlo más con las cosas de él para recibir aprobación de su padre. Esto no es lo que te hacen, sino cómo respondes. Voy por acá. Esto no es lo que te están haciendo o lo que tu misma familia te está poniendo el pie para que no llegues. Es cómo respondes a eso. Y solamente vas a poder responder bien si tienes convicciones en Cristo. ¿Dónde te encuentran los profetas? En la casa de Dios. ¿Qué vida estás llevando? No es que te encuentren en una congregación. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu juventud? ¿Qué es lo que estás haciendo con los dolores de tus padres en tu corazón, ya teniendo 40 o 50 años? Eso es la pregunta. ¿Cómo te encuentran y en dónde te encuentran los profetas de Dios? Amargada, rencorosa, con mucha violencia en tu corazón, siendo el hombre de la casa. Eres uno más de los que deshonran, porque tienen un corazón sin la existencia ni la revelación de Cristo en su vida. Hoy te quiero hacer entender por esta palabra que hasta las cosas amargas que tuviste que pasar tienen que ver con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque en las limitaciones solo se conocen las habilidades. Solo en las condiciones adversas, con una mentalidad sana y correcta, vas a conectarte con lo que Dios te mandó a cumplir. ¿Cuántos han visto? Yo he visto eso. Gente que sale de las colonias, del interior de Quiché, y hoy están tocando en un conservatorio nacional en España. ¿Cómo me explica eso usted? Gente que está de las colonias de México, en el interior de Chiapas, y son músicos violinistas, porque alguien apostó en ellos. Y si no hubo nadie, ellos tomaron su maletita y frente a la burla hasta de sus mismos padres dijeron: yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, aunque ustedes todavía no lo entiendan. Pero mi enojo no está contra ustedes, porque yo sé que ustedes no entienden hasta que lo vean cumplido, lo que yo tengo que cumplir. Dile a que tienes a tu lado: tengo algo que cumplir de parte de Dios. Primero me tengo que saber. Para eso voy a usar. ¿Cuántos van a usar la oración a partir de esta noche para eso? Miren lo que dice. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mí, pero también las que pasé. Conforme a las limitaciones de donde usted nació, son las virtudes que Dios depositó en ti. Eso no va a venir por una profecía. Eso ya está en ti. Pasa que no lo sabes. Lo único que van a venir las profecías a decirte es lo que Dios ya depositó en ti cuando te puso en el vientre de tu madre. Esos son solo para los que quieren vivir el desafío de Dios con su vida.
Los que no quieren hacer nada, los que quieren vivir de lo que otros hacen, los que quieren vivir en el rencor con sus padres, que nadie me quiere, que todos me odian, que nadie me ayuda, no es el desafío de Cristo. Porque vas a ser uno más del montón hasta que vas a hacer tropiezo en los que dicen, yo sí quiero. O tú eres de los que están en los escogidos, o eres alguien de tropiezo. Tú decides. ¿Cómo me explica que la gente que vive en colonias, porque estoy hablando del Quiché, de Chiapas, porque son cosas, lugares de que el gobierno no quiere invertir, olvidadas? Así estaba Galilea. ¿Por qué el Señor fue a Galilea a enseñar la palabra? Porque era la zona explotada por Jerusalén, pero que nadie quería invertir en que esa gente crezca. Por eso el Señor, donde abunda la ignorancia y el pecado, por eso es donde el Señor va a invertir más la gracia. Donde abunda el pecado, donde abunda el error, es donde Dios invierte más gracia. Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. La pregunta es, ¿quién se quiere hacer cargo de ese desafío? Porque para ser igual que todos no necesitas valentía. Para superar los errores de tus padres hasta contigo mismo sin reclamarle nada, no necesitas ser valiente. Para ser uno más del montón de los evangélicos, para ser una uva más mientras el Señor está buscando higos. No necesitas ser valiente. Quédate calladita, quédate calladito, que va con bajo perfil, pero Dios te está mirando. El pastor quizás no te mire, tu familia ni te presta atención, pero Dios te sigue mirando. Yo no te llamé a hacer eso. Yo te traje a esta tierra, pero es difícil. No, es difícil cuando quieres salir desde lo que tú piensas, de lo que tus padres con sus limitaciones te dicen, hasta aquí vas a llegar. No, aquí nadie va a estudiar en la universidad, todos van a trabajar. Si usted cree que Dios le llamó y Dios le habló a ser un profesional, se va a tener que hacer responsable hasta de lo que Dios le pida. Sin pelearse con sus padres, sin pelearse con la gente que no entiende, porque eso va a demostrar si calificas para las grandes cosas que Dios te llamó a cumplir, para ser de gran bendición. Hoy le estoy hablando aquí a futuros doctores, a futuros abogados del Señor, a futuras cirujanas. Amén. Si quieres comenzar de lo que tu familia te dijo, lo que tu familia vivió, no vas a llegar a nada. No, pero yo quiero ser pastor. Pastor del montón hay muchos. Hombres de Dios, muy pocos. Porque son cosas diferentes. Un ministerio es una función. Ser un hombre y una mujer en Dios es una identidad y una personalidad que solo puede comenzar del entendimiento de Cristo, no desde la religión. ¿Alguien está aquí o no sé? Se me descompusieron todos. ¿Qué le pasó? Póngame el versículo, estoy terminando. Dile que tienes a tu lado. Hay una página tuya en el libro de Dios que quiere que Él se cumpla. Las malas cosas ya se te cumplieron. Ahora, para que se te cumplan las promesas, de eso depende qué escoges, a qué estás dispuesto a vivir, a qué estás dispuesta a superarte. Vas a ser una muchacha más del montón. No esperes cosas extraordinarias, porque una vida extraordinaria solo está para la gente que quiere vivir lo extraordinario. Hacer cosas que nadie hace en la santidad del Señor, en la integridad de Cristo. Ser lo que Dios quiso que tú seas.
no lo que tus padres creyeron que ibas a hacer. Porque hasta tus padres tienen que respetar eso. Pero no lo entienden, ya Dios va a tomar cartas en el asunto. Pero si usted no lo trabaja como joven, no se mentaliza, no se toma en serio lo que Dios le está diciendo que usted tiene que ser, todo lo que Dios preparó en tu vida amargo te va a seguir amargando. Pero si tomas el desafío de lo que Dios te llamó a cumplir y aquí en ser, lo amargo se volverá dulce. Lo que un día te entristeció te va a madurar para lo que viene. Siguiente versículo, termino. ¿Qué dice David? Cuán preciosos me son, oh Dios. ¿De qué está diciendo David ahí? A David se le reveló lo que Dios había escrito de él. Él no se amargaba de las cosas que tuvo que pasar. Él se contentaba por lo que Dios le permitió pasar para hoy ser el hombre que Dios quería que él sea. Te voy a volver a decir, ¿cómo puedes sanar las cosas que hoy te siguen entristeciendo? Primero sabiendo para qué Dios te llamó. Es que ¿por qué Dios permitió algo tan grave en mi vida? Porque para algo después va a servir eso. Pero ¿dónde estaba Dios cuando me hicieron eso? Él estaba ahí. La pregunta es, ¿dónde estabas tú y tu familia? El que vive de rencores y culpas nunca va a poder ver el cielo. La luz está lejos de él. Porque el que vive en culpa, en rencores, vive en ignorancia, y eso es tinieblas. Usted no va a ver nada, ni para qué usted está aquí. Hay mucho más de lo que Dios te llamó a lo que la religión evangélica te está avisando. Porque todos pueden ir a predicar a una plaza, pero ¿quién le puede predicar a un doctor? Si usted no es doctor, esos doctores no te escuchan. ¿Quién puede hablarle a un presidente? Todos pueden predicar a la gente que le falta zapatos y para comer, y a los que les sobra, ¿cómo hace el Señor para llegar a ellos? Alguien, el Señor va a tener que levantar entre medio de ellos. ¿Cómo el Señor va a llegar a los deportistas? Es que la religión se deshace. Es el evangelio de Poncio Pilato, se lava las manos. No, eso es que Dios los alcance. Nosotros hasta que vengan aquí los esperamos, ¿no? El Señor dijo, id, vayan, métanse con lo que Dios quiere con ustedes el Padre, porque serán de mayor utilidad. Las mayores obras que el Señor está hablando de sus creyentes no son milagros. Es que la gente va a alcanzar, sus discípulos van a alcanzar mucho más gente de lo que Él pudo alcanzar en su corto tiempo de ministerio. Para eso usted tiene que estar dispuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los dos caminos? Que si usted quiere incluir lo que usted piensa, lo que la religión, la tradición, los límites de tu familia te dicen que puedes, está ese evangelio incorrecto, decirle, pon a Dios en tus planes, y pues usted anda pidiendo oración por todas las cosas. El Señor nunca te enseñó así. El Señor dijo, ¿vieron esos pajaritos? Ellos no piden y tienen alimento todos los días. ¿Sabe por qué? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Los pajaritos quieren ser pajaritos. ¿Cómo usted me explica que unos pájaros que no tienen GPS, noción de dónde están ni la ubicación, tienen una mente tan pequeña, pueden viajar miles y miles de millas sabiendo dónde está el alimento? Porque hay alguien que los guía, porque quieren ser pajaritos. Pero la gente que cree en el evangelio todavía no sabe quién quiere ser. Y padres que repiten ese error de no saber quién quiere ser, se los pasan a sus hijos. Porque venimos con muchos problemas. Ya el problema eres tú, en tu misma vida. Delante del conocimiento de Cristo, el que no prospera, él es el mismo problema.
Es que venimos con muchas limitaciones porque te falta mucha revelación. Te falta mucha convicción de lo que Dios te está hablando. Por eso en vez de pedir misterios, la gente pide cosas. Esta es la diferencia. O usted se inventa un libro con lo que usted quiere con su vida, o lo que te dicen hasta aquí llegas. Y ahí vas a estar pidiendo oración por todo. Difícil que te respondan. Pero el que quiere tomar el desafío de lo que Dios lo llamó, a quién ser, qué hacer y qué cumplir, todas las cosas ya están preparadas. Todo va a ir adelante de ti abierto. Lugares, personas, recursos, entendimiento, está todo preparado. Dile que tienes a tu lado, porque el Señor no improvisa. El Señor prepara. El Señor anticipa. Tú escoges. Nadie te obliga. En el Señor, usted ya es responsable de lo que pasa con usted. Usted ya es responsable aún de lo que te hicieron. ¿Qué vas a hacer contigo a partir de lo que te hicieron? Y puedes, como joven, enseñarle mucho a tus padres, si usted entiende eso. Es que mis padres son a veces medio tercos. En usted está el entendimiento. Porque la promesa de una nueva generación es que si los padres están en ignorancia y en terquedad, los hijos van a hacer volver el corazón a sus padres. Ese es el desafío de Dios contigo. Vos necesitas ser libre de todo lo que te está reteniendo, los decretos de tu familia. Y hoy he venido como profeta del Señor a romper decretos que te estaban frenando sobre tu vida. Pero cuando Dios lo rompa, tú decides qué vas a hacer contigo. Tú decides qué vas a escoger para ti.